siguiente programa es clasificación B, para mayores de 14 años. Los conceptos emitidos en el siguiente programa son de la exclusiva responsabilidad de su productor. Buenos días, República Dominicana. Sean todos bienvenidos a su espacio como una voz para el cambio. Estamos esta mañana, como siempre, presentándoles a ustedes un contenido dinámico, pero informativo. En esta mañana estarán con ustedes Juan Francisco de la Rosa y Dolores Alcalá. Juan Francisco, ¿cómo está? Bueno, mucho gusto volverme a encontrar contigo en este nuevo año. Esperamos tener un programa interesante para todos nuestros televidentes y así seguir contribuyendo con nuestra sociedad, tratando siempre de tener un país mejor. Así mismo es, Juan Francisco. Juan Francisco, en esta semana se ha visto la situación de que los ciudadanos haitianos que viven en nuestro país lo están mandando para Haití. No sabemos, señores, cuál es la causa original de esto. Hay muchas especulaciones, no sabemos realmente si dicen que es por el cólera, dicen que es porque el país está lleno de estos ciudadanos, pero realmente debemos de analizar esta situación. ¿Qué tú crees, Juan? Es bastante preocupante porque los que tenemos familiares fuera del país, jamás nos gustaría ver nuestros amigos, primos y hermanos en situaciones tan difíciles que de repente haya que regresarlo a la República Dominicana. Ojalá que podamos llegar a un entendimiento con nuestros hermanos haitianos, porque definitivamente mientras estos dos países existan vamos a tener la misma problemática. Entonces, lo mejor es tratar de buscar un avenimiento que podamos vivir en paz en estos dos territorios. Exactamente. Vivimos en una isla, tenemos que aprender a compartir y saber que vivimos en un mismo territorio. Entonces tenemos que tener claridad de cuál es nuestra visión con relación a este caso con los haitianos. Entonces en este momento vamos a hacer una pequeña pausa y cuando el señor director entienda, lo haremos. Guasdianos y guasdianas, te convoco al cambio con institucionalidad para que la UAS retome el camino y haga posible una gerencia eficiente que logre un modelo gerencial que garantice organización, calidad de vida y servicios eficientes, y una UAS vinculada a los planes de desarrollo del Estado y la sociedad dominicana. Nino Félix, tu cambio con institucionalidad. Rector 2011-2014. Consenso Universitario. Tierra América, Canal 42. Seguimos con nuestro contenido. Hoy tenemos nuestro invitado, uno de nuestros invitados, que es el señor Ramón Almanza, uno de estos líderes políticos de izquierda de nuestro país. Muy buenos días, Ramón. Buenos días, par de jóvenes. Buen día, Ramón. Nos gustaría así de entrada que nos haga una valoración de lo que será este año que se inicia y cuáles son los planes inmediatos del Partido Alternativa Revolucionaria. Bueno, esto es un año sumamente interesante para el país. Desde el punto de vista institucional, hay algunos desafíos por delante. Está el primero, el Tribunal Constitucional. Hay toda unas contradicciones que se están manejando en el seno de la sociedad. Nosotros nos inscribimos en el sector de la población que reclama que este tribunal debe tener alcance para conocer
de las decisiones de la Suprema Corte de Justicia. Si no tiene ese alcance, entonces no tiene como sentido el hecho de haberlo instituido constitucionalmente. Y muchas personas nos hemos creado expectativas en lo que pudiera ser esta instancia, porque hacía falta de que hubiese un instrumento jurídico institucional que conociera violaciones constitucionales. Y el gran debate que se da en este momento, que yo pienso que hay una sociedad bastante dividida al respecto, es el alcance mismo que pudiera tener esto. En consecuencia, nosotros decimos que ese es uno de los principales desafíos. Un segundo desafío institucional ronda alrededor del tribunal electoral, que debe integrarse a partir de la nueva constitución. Igualmente ahí el reclamo nuestro que se haga elección de personas que pudieran ser al margen de los intereses partidarios, porque al final de cuentas es el tribunal con características de alzada que va a conocer lo que pudieran ser los conflictos que se presenten en los procesos electorales con características decisorias. Entonces eso es muy importante, la composición que pueda tener, y ojalá que pudiera hacerse con seres humanos que su conducta ética moral en el seno de la sociedad esté al margen de los intereses partidarios. Pero Ramón, parecería, como se han estado desarrollando las cosas, varias personas e instituciones han sostenido que la pugna que hay con el tribunal que se pretende formar, el Tribunal Constitucional, la crisis que hay en este momento es porque el magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia tiene un interés personal en que se hagan las cosas como él diga, es decir, que la Suprema, sus decisiones en esa materia no sean revisadas por el Tribunal Constitucional. Entonces, a una persona de las que piensa habría escrito en estos días que todo el mundo en el país es revisable, menos la Suprema Corte de Justicia. Entonces, eso podría entonces traer algún conflicto, porque uno de los allegados del gobierno ha dicho que hacer las cosas como contrario a lo que está previsto en la Constitución sería un atraco. Eso lo sostuvo el doctor Castillo. No, y es importante esto, porque incluso la contraparte de la Suprema, en el orden del Ministerio Público, que es el Procurador General de la República, tiene una posición contraria a lo del señor Subero. Yo no quería abordarlo desde el punto de vista personal, sino verlo desde el punto de vista institucional. Pero es bueno ver hasta dónde llegan nuestros funcionarios, qué clase de funcionarios tenemos. Y todo parece indicar que Subero va a ser reconfirmado como presidente. Porque es que le conviene al presidente de la República. Entonces, ya le fue bien con la SUNLAR. En consecuencia, ese desafío institucional tenemos por delante. Igualmente, el año 2011 va a ser un año peligroso, decimos nosotros, desde el punto de vista económico. Ramón, pero fíjate que también la conformación de la Junta Central Electoral obedeció a un interés particular desde el gobierno. Es decir, la mayoría de los jueces de este alto tribunal tienen alguna afinidad con el Palacio. Bueno, sí, por eso decimos que en términos institucional ahora, con la integración del Tribunal Electoral que viene, entonces sí, la sociedad debe reclamar que no sea a partir de los intereses partidarios, de los intereses del gobierno, de los intereses del grupo que maneja hoy el Estado, el gobierno vía el Estado, o el Estado vía el gobierno. Ojalá que se pudiera hacer con personas, que las hay en el país, que efectivamente responden a los intereses societales mucho más allá de los partidos. Igualmente, entonces decíamos que ahora este es un año peligroso, porque es un año preelectoral, y uno debe poner la atención a la economía, en el sentido de que hay personas en este momento que están reclamando. Hay una observación en el sentido. Con la colega, sí, Ramón. En el sentido de que este año, al ser un año preelectoral, hay que poner mucha atención al uso de la economía que pueda hacer el gobierno. Sobre todo si finalmente Leonel Fernández decide hacer un desacato institucional y presentarse como candidato
de su partido al proceso electoral. Claro, tiene que pasar por la modificación electoral como tal. En consecuencia, es un año que hay que poner atención porque el PLD en el gobierno ha demostrado que no tiene escrúpulos, sus elementos éticos ¿Y morales están recogiendo desaparecieron. firmas con ese propósito? Pero eso no es vinculante desde el punto de vista institucional. Podrán recoger 5 millones y no pasa de ser una consulta que ellos hacen para mantener viva la idea de la posibilidad de repostulación. Sí. Pero al final de cuentas, lo que sí el 2011 nos dice a nosotros, que hay que poner atención al uso de los recursos, porque ya se demostró que Leonel Fernández... Ramón, tenemos una llamada, vamos a ver. Ya. Ah, se cayó. Se cayó Bueno, la llamada. que sigue intentando la Sí, persona que... Sí, exactamente. Sí. Ojalá que se comunicara con... Sí, exacto, Sí, exacto, sí. Decía entonces que ese 2011, siendo un año preelectoral y como ha iniciado con unos aumentos de precios en el orden de los combustibles, que es uno de los factores desencadenantes de procesos inflacionarios en cualquier parte Todos los del productos mundo, de primera necesidad se han disparado. y seguirán disparando. Dicen que desde el gobierno hay una decisión siempre porque la gasolina pudiera llegar a la población a un precio más bajo, pero que el gobierno de aquí de cada galón se gana o le saca al pueblo una alta cantidad, que por eso es que tenemos la gasolina casi a 200 pesos. No, ya está demostrado que República Dominicana recibe más por cada galón de gasolina que vende que lo que le corresponde a Venezuela, que es el país productor de México. Sí, nosotros parecemos que somos países que como si fuéramos nosotros los que tuviéramos el petróleo. Pues y no entonces Venezuela. ese acuerdo que tenemos con Venezuela en nada beneficia a la población, Sí al gobierno. al gobierno. Al gobierno, claro que sí, porque hay unas consideraciones que hace el gobierno de Venezuela con nosotros, con Petrocaribe, que no llegan los beneficios al pueblo. En definitiva, el gobierno compra fiado, compra crédito, vende al contado y usa los Lo recursos. que de pasa es que manera nos van a dejar una deuda, no se sabe de cuántos miles de millones, cuando esta gente salga del poder, porque Así ese es. dinero no se está pagando. No se está pagando. Es un problema serio que vamos a tener, lo que nos toque gobernar. Y a lo mejor el presidente esos juguetes que anda regalando y todas esas cosas, mucho de ese dinero tal vez viene de ahí. Es muy probable. Asimismo, en este 2011, para el movimiento social y popular, yo pienso que hay grandes desafíos por delante. Está el desafío del 4% de la educación, que es una pena que uno tenga que decir que el año 2011 todavía las autoridades se resisten a retomar la institucionalidad del país, porque un gobierno que de manera flagrante viole la ley y justifique la violación de la ley es un gobierno que se coloca en una posición de ilegitimidad. Incluso si la conciencia ciudadana crece, la conciencia crítica de la población, nosotros pudiéramos declararnos en desobediencia civil de cada una de las acciones que el gobierno pudiera tomar. Y el gobierno está creando la alfombra para que efectivamente eso se haga. 2011 es un año en el que nosotros seguiremos apoyando, impulsando, catalizando, motivando la lucha por el 4% de la inversión del 4% en el PBI, del PBI en la educación como manda y ordena la ley. Y así deberá ser. Igualmente, me parece que el año 2011 va a ser un año de confrontación social porque el movimiento social y popular no puede cruzarse de brazos con esta situación que hay en el país. Me parece que volverán las masas, volverán a las calles y nosotros como Partido Alternativa Revolucionaria estaremos apoyándola. De ahí que es importante esta declaración que acaba de hacer el ministro de Trabajo, donde admite públicamente que el salario mínimo en República Dominicana es el peor que hay en toda Latinoamérica. Y eso es así, eso es verdad y debe críticamente, ojalá que se dé una transformación porque ahora en abril corresponde la revisión del salario mínimo. Y si el Banco Central dice que aquí para sobrevivir se necesitan 20,000 pesos mínimo, no puede haber un salario de 6,000, no puede haber un salario de 5,000. De ahí que cuando usted manda a un policía con un salario mínimo de 5,000 pesos, 6,000 pesos, que es lo que ganan, con un revólver a la calle, y el Banco Central dice que él necesita 20,000, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, pues buscarse los 14,000, asaltando, robando, engañando, haciéndole daño a la población. Y entonces, bueno, esa situación no puede seguir así. Entonces, hay que hacer el reajuste del lugar. En síntesis,
nosotros aspiramos entonces que estos elementos sean tratados de manera correcta y en el orden político